Hola, bienvenidos a esta versión de conferencias online de Casa Árabe. Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que Casa Árabe tenía programadas de forma presencial para noches de Ramadán, pero ahora hemos tenido que evolucionar a su versión virtual. Bueno, para la ocasión hemos invitado a Daniel Valdivieso, que desde casa, desde su despacho, nos va a hablar de Abderramán I, el emigrado. Agradezco enormemente la predisposición de Daniel para realizar este formato de conferencias grabadas y paso a introducirles brevemente el contenido de la conferencia y el currículum del ponente. Bajo el título de Ramán el emigrado, el mito del último Mella, Daniel nos introducirá en la figura histórica del primer emir omeya de Al-Ándalus, Abderramán al-Dajjal, una historia trepidante de esta figura que se encuentra plagada de mitos, de profecías y de fantásticos relatos que lo presentan como la prototípica figura del elegido. La oportuna ascendencia y linaje de este personaje son capaces de aunar por sí solas a yemeníes, curasíes y bereberes bajo su mando, al ser hijo de un amasí y el único príncipe superviviente de la revolución abasí. Esta conferencia, por lo tanto, pretende exponer someramente todos los datos recogidos en las fuentes y recomponer tanto la historia de Abderramán al-Dajjal como el complejo contexto de Al-Ándalus en el momento de su llegada, alrededor del año 754. Os resumo a continuación el currículum del ponente. Daniel Valdivieso Ramos nació en Córdoba en 1983, es licenciado en Psicología y se dedica profesionalmente a la documentación histórica y a la edición. Tras su paso por la editorial El Páramo, se hizo cargo del área de documentación de Utopía Libros, donde ha sido responsable de grandes proyectos de patrimonio histórico de Córdoba, adaptando y coordinando diversas publicaciones de carácter institucional. No obstante, su principal labor se desarrolla en el estudio de las fuentes andalusíes medievales, especialmente del periodo Omeya, lo que le ha llevado a ser consultor de numerosas empresas e instituciones como el Conjunto Arqueológico de Medina Zara y la propia Casa Árabe. De su interés por la divulgación de estas fuentes nació su primer libro, La Córdoba de Ibn Hassan, publicada por Utopía Libros en 2016. Esta obra ha sido un éxito de público y ha sido calificada por la crítica como la mejor recreación histórica sobre la antigua capital califal, escrita en lo que llevamos del siglo XXI. Dentro de poco debutará la narrativa con la temática que hoy nos habla, siempre desde la más rigurosa investigación histórica. Como decía al principio, espero que disfruten de esta conferencia, agradeciéndoles que nos sigan en redes sociales y en nuestra página web de Casa Árabe. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Casa Árabe por contar conmigo en esta actividad dentro de lo que iba a ser son las noches de Ramadán de 2020. Y bueno, y sobre todo ya aprovecho para agradecerles que continúen, a pesar de la situación que estamos viviendo, con su oferta cultural. En este caso, como veis, pues bueno, pues yo recibo en mi despacho. Lo bueno es que estoy en mi entorno, y lo malo, pues bueno, que no puedo estar, no estoy ahora mismo con vosotros. Siempre me gusta más el contacto con el público en este caso, ya que bueno, podemos interactuar, comentar, y hablar sobre este tema, sobre estos temas que vamos a presentar. Pero bueno, no obstante, cualquier duda o cualquier comentario que os pueda surgir, pues los podéis dejar escritos debajo de esta publicación, en los propios comentarios, y bueno, estaré pendiente para hablar o discutir con vosotros pues los temas que creáis convenientes. Hoy, como os ha dicho Javier, vengo a hablar de una de las grandes figuras de nuestra historia, como es Abderramán I. Cuando muchas personas comentan que de la dinastía Omeya se extraería una gran serie como Juego de Tronos, pues está claro que en esa serie, que ojalá algún día se haga, Abderramán I sería la primera temporada, una temporada potente, porque bueno, los que estáis familiarizados, supongo que todos, con la historia
del conocido como el primer emir omeya de Al-Ándalus, el fundador de la dinastía omeya de Al-Ándalus, pues sabréis que su historia es apasionante, está llena de mitos, de figuras literarias, en fin, una serie de elementos que, si bien hoy mi intención no es analizar en profundidad todo esto, ni tampoco pretendo traer datos nuevos, lo que sí quiero es, a modo divulgativo, ordenar un poco toda la información que tenemos alrededor de su figura y de la historia. Esa es mi intención hoy, ¿vale? Entonces, como os digo, ya os advierto, no voy a entrar en demasiada profundidad porque esto da para para muchísimo trabajo. Lo que sí puntualizar que es que la figura de Ramón I es un tema un poco complicado de abordar desde el punto de vista arqueológico, ya que no contamos con un registro sobre su actividad previa a la llegada de Al-Ándalus. Claro, evidentemente, desde el punto de vista arqueológico, ¿cómo documentas un viaje, una odisea, salvo que aparezcan elementos muy distintivos de las diferentes etapas por las que pasó antes de desembarcar en Al-Ándalus? Bueno, pues sin detenerme más en la introducción, voy a intentar no enrollarme demasiado, que ese es el problema. Simplemente vamos a empezar, pues, como veis, vamos a empezar definiendo lo que es la idea que tenemos del primer emir omeya de Al-Ándalus, ¿vale? Ahí tenemos a Abderramán I. Veis pues la famosa estatua que hay en Almuñécar, que se erigió en conmemoración de su desembarco. Y luego, pues bueno, unos extractos de algunas fuentes que nos dibujan un retrato sobre esta figura, ¿vale? Vemos que hace referencia a la cunia con la que se le conocía, ¿vale? Este sobrenombre que se le concede a gente de cierto rango, ¿vale? En este caso vemos que tenía tres: Abul Mutarrif, Abu Suleiman y Abu Zaid. También vemos esa segunda y célebre descripción del Bayram al-Mughrib de cómo era físicamente. Nos habla de un hombre rubio, tuerto. Ya os adelanto que hasta donde yo sé no ha aparecido, parece, el motivo de su lesión. Y luego nos habla de los dos aladares. Los aladares, para quien no lo sepa, son mechones de pelo que caen sobre las sienes. Entonces, esto, aunque parezca un elemento sin importancia, vais a ver que más adelante tiene cierta relevancia. Nos está adelantando ya un suceso relacionado con esa profecía que rodeaba a esta figura. Y luego, pues, nos habla de la famosa Almunia de Al-Rusafa, ¿vale? Esa almunia que construiría al norte de la ciudad de Córdoba. Hay imagen de la Almunia donde él mismo se crió, en la ciudad de Rusafa, al sur de la ciudad de Rusafa, en Sergiópolis. Y que, bueno, los trabajos arqueológicos y estas técnicas de imagen que se han llevado a cabo, pues revelan que parece ser que su estructura a grandes rasgos se asemeja al de las almunias orientales construidas en época del califa Hisam, ¿vale? Hisam, el abuelo de Abderramán I. Y luego veis al final, pues, una pequeña reconstrucción de esa mezquita primitiva construida por Abderramán I, el famoso vídeo que salió hace algunos años sobre las distintas fases de la mezquita de Córdoba. Y bueno, esta sería la que Abderramán no llegaría a ver concluida, ¿vale? Nos falta el alminar, que como sabéis fue construido por Hisam. Y bueno, esto simplemente es para ilustrar la idea que tenemos en la cabeza de Abderramán I. Pero yo no vengo a hablar de Abderramán I, o sea, del emir de Al-Ándalus, sino vengo a hablar de Abderramán el emigrado, ¿vale? O sea, todo lo que le ocurrió antes de que fundara el Emirato Omeya de Al-Ándalus. El otro gran elemento por el que es reconocido, quizá el más romántico, el más legendario, es el famoso poema que le es atribuido
y que dedicaría a una palmera que mandó plantar en mitad de su Almunia de Al-Rusafa como homenaje a su pasado sirio, ¿vale? Vemos que es un elemento que cuenta con mucha simbología, ¿vale? No me voy a detener a leerlo, ya lo conocéis, pero sí que, si os fijáis, que hace referencia a toda su Odisea, ¿vale? Este es el otro gran, como digo, el otro gran elemento legendario mitológico, y en este caso también literario de la leyenda de Ramón I. Aquí veis, la leyenda del emigrado se compone, lo he resumido en varios puntos, ¿vale? Vemos que en toda la literatura, en este caso hay que tener en cuenta un elemento muy importante, que toda la literatura al respecto es posterior, bastante posterior a la época, ¿vale? Los primeros autores que se refieren a la historia de Ramán, evidentemente son ya bajo la égida de los omeyas en Occidente, evidentemente son partidarios de esta familia, y claro, tienden a revestir el origen o lo que legitima a toda esa dinastía en Al-Ándalus de una manera mitológica y casi divina, ¿vale? Entonces, por eso os digo que hay que tomarlo con ciertas cautelas, ¿vale? Pero bueno, vemos que cuando analizamos toda esta literatura, todo pivota en torno a ciertos elementos, ¿vale? Siempre se nos habla, se nos deja caer que era alguien, Abderramán I, que ya estaba predestinado a gobernar, ya lo veremos un poco más adelante. Se nos habla también de que era el gran heredero legítimo de la dinastía omeya. Vemos también, esto es quizá una construcción posterior que nosotros tenemos en la cabeza, ¿vale? De que era el último superviviente de la dinastía omeya. Y luego también lo que sí aparece reflejado en las fuentes, nos hablan de un hombre con un liderazgo indiscutible, ¿vale? Y también se nos deja caer que, bueno, cuando llega al Andalus, pues la escinde de alguna manera del antiguo califato de Damasco, y pues crea su país, ¿vale? Un país para los omeyas, que se hace referencia. Vale, no vamos a entrar mucho en lo que sería la genealogía omeya, porque es muy compleja. Simplemente, bueno, apuntar, veis ahí una imagen de fondo, esto ha sido un pequeño lujo que me he permitido, que he encontrado, desgraciadamente lo que no he encontrado es el autor, parece como el típico souvenir, ¿vale? Pero eso es Damasco en el siglo VIII, una recreación, pero a modo ilustrativo me parece, quería ponerlo porque la verdad que me parece una ilustración preciosa. Simplemente me refiero a los califas omeyas marwaníes, ¿vale? Esta rama que sería la más importante de la familia omeya, ya que, como veis, descienden de Marwán, ¿vale? Antes, evidentemente, hubo otros califas omeyas, no muchos, pero nos vamos a centrar en la rama marwaní, ¿vale? Que es de la que descienden los omeyas de Al-Ándalus. Veis ahí que, si bien no está ordenado de forma cronológica, sí que he preferido situarlo en el mismo árbol para que veáis cómo se organizaba o lo complejo que era, ya que hay que tener en cuenta que antes de la llegada de los omeyas, pues lo que se hacía era elegir al califato Rashidun, era elegir al siguiente comendador de los creyentes por elección de un consejo de sabios, ¿vale? En este caso, los omeyas, la novedad que introducen es, pues bueno, lo que entendemos ya casi por feudalismo, luego posteriormente, que es la elección de la designación de un heredero a dedo. Veis que no tiene siempre por qué ser el hijo, ¿vale? De hecho, el gran califa Abd al-Malik, veis ahí que 4 de sus hijos llegaron a reinar, ¿vale? Pasándose el testigo entre hermanos prácticamente. Nos vamos a centrar en el último de los grandes califas, que es Hisam, que lo veis allí. Este sería, como veis, también el abuelo de Abderramán, pero veis que él no transmitió el reino a su hijo, sino que quedó en manos de su sobrino Al-Walid. No me voy a detener demasiado
en esto, pero sí os digo que es donde muchos señalan el comienzo de la decadencia de la familia omeya en Oriente, ya que Al-Walid aparece en la literatura como un califa, bueno, recurso clásico de este tipo de escritos, un califa disoluto, dado a la bebida, a los placeres, pero también hay que anotar que hay muchos autores que hablan de Al-Walid como el prototípico califa omeya, me refiero, más interesado en las artes, en la literatura, en lo que es el estudio, también esta literatura típica que encontramos no solo en la historia islámica, sino también historia romana, esta literatura escrita por los enemigos del personaje, nos habla de que Al-Walid, en lugar de estar en Damasco preocupándose por el gobierno, pues se retiró a su Almunia en mitad del desierto, posiblemente Qusayr Amra. Otros autores nos señalan que si bien no pisó Damasco es porque estaba lleno de detractores suyos. Entonces, bueno, esto como siempre hay que tomarlo un poco con... teniendo en cuenta ambas partes de la historia, ¿vale? Pero bueno, Al-Walid nos encontramos que fue su primo lejano Yazid, que lo veis ahí a la izquierda del todo, dirigiría una rebelión contra él, derrocándolo finalmente. Lo que pasa que Yazid moriría consumido por la peste y le cedería el califato a su hermano Ibrahim, que apenas estuvo un par de meses o 3, hasta la llegada de Marwan. Marwan lo veis allí a la derecha del todo, un hombre ya mayor, experimentado, y que además era el gobernador de la región, de la problemática región de Armenia, de la actual Armenia, ¿vale? Entonces, este sería el último de los califas omeyas. ¿Dónde sitúa todo esto Abderramán? Pues como veis, hasta el año 750, cuando cayó la familia omeya, definitivamente, Abderramán, bueno, la línea sucesoria ya se había alejado mucho de Abderramán, ¿vale? Veis ahí que era hijo de Muawiyah. Muawiyah, a pesar de que era considerado un gran héroe, un gran general del ejército sirio, pues no pareció ser designado heredero, a pesar de que algunos autores sí se refieren a que Hisam, pues bueno, en su lecho de muerte se habría arrepentido y hubiera querido designar a Muawiyah, pero claro, él había muerto al poco de nacer Abderramán, ¿vale? No me voy a detener tampoco en esto, porque esto es para hacer una conferencia aparte solo de esta figura. Bueno, aquí vemos un pequeño semblante de lo que sería la familia de Abderramán. De Abderramán sabemos que nacería en torno al año 731. Algunos cronistas hablan de la localidad de Deir al-Hana. Otros, como Ibn Hayyan, que parece lo más probable, hablan de otra localidad llamada Al-Ulia. En cualquier caso, son ciudades o asentamientos relativamente cercanos a Damasco, así que bueno, sirio, ¿vale? Abderramán era sirio. Y vemos cómo efectivamente pues era hijo de Muawiyah, que moriría, yo he puesto en torno al año 740. No aparece una fecha concreta de la muerte del padre Abderramán. Lo que sí sabemos es el nombre de su madre, Rah o Raja. Sería una cautiva bereber, posiblemente una rehén invitada amablemente a formar parte de la corte durante las guerras del Magreb, ¿vale? Tanto todos los conflictos posteriores a la conquista como a la revuelta bereber, ¿vale? Vemos también a al-Asbagh, es la única mujer que se menciona como hermana uterina de Abderramán, por lo tanto ahí la hemos puesto pues también como hija de Ra. Y luego veis que a la derecha he puesto unos interrogantes porque se menciona a un hermano pequeño de Abderramán. No se habla del nombre y tampoco se dice abiertamente que sea también hijo de Ra. Puede ser, puede que no lo sea. Lo menciono porque es importante dentro de la historia de Abderramán, de su vida, ya que este es el protagonista de ese episodio trágico
de que se ahoga en el río mientras están escapando de una patrulla basí. Y luego veis que hacia el otro lado he puesto interrogantes, varios, ya que evidentemente Muawiyah no solo tendría una esposa ni concubina, sino varias, como era uso y costumbre, y con las que habría tenido pues a Amat al-Rahman, que sería además una de las hermanas y a quien serviría Salim, que era el otro gran sirviente junto con Badr que acompañó a Abderrahman en esta odisea. Se habla de Yahya, que fue el que moriría tratando de avisar a Abderrahman de que los abasíes habían roto la tregua, iban a buscarle. Y luego he puesto ahí a Aban. Este es un personaje un tanto problemático, ya que si bien en ningún momento se menciona abiertamente en las crónicas que fuera hermano de Abderrahman, sí que encontramos a un Aban ibn Muawiyah, o sea, hijo de Muawiyah, que es muy cercano a esta familia y que además está considerado el mayor guerrero entre los Banu Umayya. Entonces sí que estudios posteriores lo parecen señalar que era su hermano. Este es también un elemento muy importante en la construcción del relato, ya que sería uno de los grandes líderes de la resistencia contra los abasíes, y bueno, tras ser derrotado sería encadenado, se le cortó, dicen, una mano y un pie y se le exhibió por toda Siria hasta que murió. Entonces, bueno, esto también forma parte de ese, que no dudo que ocurriera, ya que esta práctica era bastante habitual, pero digamos es uno de los elementos que dota de mayor tragedia a esta historia, ¿vale? ¿Qué nos encontramos sobre la profecía, esta profecía que rodea a la figura de Rahman? Lo bueno de estar en casa es que puedo hablaros de esta profecía directamente en la fuente, ¿vale? Que tengo el Akbar Majmua, una copia estupenda, y ya me voy a permitir el lujo, lo voy a leer para que entendáis o para que conozcáis pues de qué va este tema de la profecía, ¿vale? Aquí se menciona en este escrito que algunos, esta crónica que algunos datan del siglo XI, otros del siglo XII, aparece el relato de la historia de Abderrahman, en teoría contada por él mismo, ¿vale? Entonces, dice que al fallecer mi padre, en vida de mi abuelo, dejándome de pocos años, me llevaron con mis hermanos a la Rusafa, donde mi abuelo se hallaba. Maslama ibn Abd al-Malik, vale, este era Maslama ibn Abd al-Malik, el hermano de Hisham, ¿vale? El tío abuelo de Abderrahman. Dice, aún no había muerto y estábamos parados en la puerta en nuestras cabalgaduras. Cuando Maslama me preguntó quiénes éramos, dijéronle que los huérfanos de Muawiyah, y con los ojos arrasados en lágrimas nos fue llamando 2 a 2 hasta que me llegó la vez. Luego que le fui presentado, me tomó y me besó, y habiendo dicho a nuestro ayo que me bajase de la cabalgadura, me colocó delante de él y comenzó a besarme y a llorar amargamente, sin llamar a ninguno de mis hermanos más pequeños, preocupado conmigo y sin querer separarse de mí, que estaba colocado delante de él en la silla de su caballo. Salió en esto mi abuelo, Hisham, y cuando le vio, dijo, ¿quién es ese? Oh, Abu Said, se refiere a Maslama. Uno de los pequeñuelos de Abu Mughira, que Dios haya perdonado, replicó Maslama, y aproximándose a mi abuelo le dijo, el suceso se acerca, este es. ¿Es él? Preguntó mi abuelo. Sí, por Dios, pues he observado en su rostro y cuello los signos distintivos. Entonces llamaron al ayo y me entregaron a él. Tenía yo a la sazón 10 años, poco más o menos, y mi abuelo me distinguía, me enviaba regalos y mandaba por mí todos los meses, porque estábamos en el distrito de Kinasrin y entre nuestra morada y la suya mediaba una jornada. De esta manera continuamos hasta que murió. Abu Said Maslama había muerto 2 años antes. Esta era una de las cosas que habían quedado fijas en mi memoria. Bueno, aquí vemos pues este elemento profético del que os hablaba, ¿vale? Nos dice que que alguien había predicho a Maslama, al hermano de Hisham, le había predicho pues que este muchacho sería una especie de elegido, ¿vale?
esto hay que tomarlo con mucha cautela, ya que, como os digo, todo esto es literatura posterior. Si bien no puedo detenerme a arrojar un montón de datos que desmientan o confirmen este tipo de escritos, sí que, bueno, puedo poner sobre la mesa los elementos con los que contamos para analizarlo, ¿vale? En primer lugar, lo que os he dicho, esto es literatura posterior, construida en torno, si este relato, quiero decir, es realmente un relato del propio Abderramán, que no lo sería como tal, y que fue recogido en el Akbar Majmua de forma posterior, sí que sería obra de alguno de estos secretarios cortesanos, en fin, de lo que serían gente adicta a los omeyas, y que evidentemente en Al-Ándalus todo el reino o toda la estirpe omeya se asentaba sobre la legitimidad de este primer omeya de Al-Ándalus, ¿vale? Entonces, evidentemente esto suma como un elemento profético para dar credibilidad a esta dinastía, ¿vale? No obstante, hay que tener en cuenta que se señala que este Maslama, hermano de Hisam, dicen que se solía rodear de adivinadores y, en fin, y demás gente que al parecer se arremolinaba alrededor de los poderosos cuando se encontraban en una situación de crisis, ¿vale? Aunque aquí se dice que Abderramán tenía 10 años cuando esto ocurrió, sería entonces el año 741, estamos en los 2 últimos años del gobierno de Hisam, y aunque se hable de Hisam como el último gran califa y de que el Sham, la Gran Siria, se encontraba en paz, sí que hay que tener en cuenta que en los territorios limítrofes, tanto en Oriente como Occidente, pues sí que había bastante revuelo, ¿vale? Sobre todo relacionado con el trato desigual a todo aquel que no pertenecía a la élite árabe, a la élite siria, ¿vale? Se está gestando ya la revolución abasí en Oriente, a pesar de que esta estallada en el año 747, desde hacía años ya se estaba preparando, ¿vale? Y bueno, en el año 741 estamos en plena revuelta bereber, ¿vale? Entonces, cuando un califato se encuentra en crisis, sí que tenemos muchos referentes de grandes personajes que se rodean de adivinadores. Por lo tanto, no es descartable que existiera esta figura, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, también es muy difícil creer que alguien adivinara con tanta precisión, en fin, que este muchacho, sobre todo viéndose tan alejado de la línea sucesoria, iba a reinar, ¿vale? Pero bueno. Y luego lo que os decía al principio, hay que tener en cuenta toda esta literatura destinada a ensalzar las grandes figuras sobre las que se apoya la dinastía omeya. Hay que tener en cuenta otro referente posterior, por ejemplo, Abderramán II. Abderramán II y su padre Al-Hakam. Abderramán II aparece como el gran primer emir de Al-Ándalus, cuando Al-Ándalus ya comienza a islamizarse, y Al-Hakam aparece como un tirano. Aquí también entra en juego mi opinión. Yo creo que es precisamente el tema de Abderramán II y su padre Al-Hakam es un constructo interesante, ya que denigrando o colocando como malo de la película una figura como Al-Hakam, se puede permitir construir una figura benévola, sabia y grande como Abderramán II, como una figura opuesta a su padre, ¿vale? Entonces creo que esto tiene bastante de este tipo de elementos destinados a engrandecer una figura, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que este tema profético pues, es bastante interesante y nos recuerda a esta historia del elegido que no solo encontramos en la literatura medieval, incluso antigua, sino incluso en el cine actual, en todo. Es una figura que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vamos a hacer un repasito simplemente sobre el contexto en el que se gestó la huida de Abderramán,
vemos ahí que en el Sham es la Gran Siria, lo que es conocido como la Gran Siria, a grandes rasgos la península arábiga. Vemos que en el año 743 ocurre la muerte de Hisam y que la revolución abasí, a pesar de que se estaba gestando ya desde hacía años, está ya en el 747 cuando toma Abu Muslim, el líder de la revolución abasí, aunque luego el califa fuera al-Safá, toma Merv, ¿vale? La importante ciudad de Merv. Y posteriormente todo el Jorasán, toda la provincia del Jorasán, pues se une a la causa abasí. Esto ocurre poco después de que Marwan, el antiguo gobernador de Armenia, tomara el poder, y a los abasíes solo les cuesta 3 años, digamos, llegar hasta las cercanías de Damasco, enfrentarse a Marwan y derrotarlo en la famosa batalla del río Zab, ¿vale? No moriría ahí Marwan, sino poco después, durante la persecución, en Egipto ya es asesinado. ¿Y qué ocurre cuando tras la derrota de Marwan? Bueno, pues evidentemente los abasíes siguen luchando por controlar los territorios, mientras que comienza una persecución de todos los omeyas y toda la gente que le apoya. De aquí pues aparecen muchos sucesos de asesinatos, e incluso se dice que desenterraron los cadáveres de Hisam, del califa Hisam, y de Muawiyah, del padre de Abderramán, para ser expuestos públicamente, tipo de castigo simbólico que también era muy recurrente. ¿Qué ocurre? Que después de esto, pues al parecer la familia omeya se dispersa, los supervivientes se dispersan, y los abasíes se ven obligados a declarar una amnistía, ¿vale? Una amnistía que dura poco, ya que tiene lugar el suceso de Abu Futrus, ¿vale? Venga, lo voy a leer también porque me parece muy interesante, ya que estoy en casita y tengo aquí los libros a mano. Pues, mira, aquí dice, ¿dónde está? Se me ha perdido, un momentito. Vale. Dice, conforme iban llegando los Banu Umayya al Safá, hay que tener en cuenta que este era el califa abasí, este los iba reteniendo, haciéndoles entrar en su tienda para mandarlos después, según decía, al emir de los muslimes. Luego que estuvieron todos reunidos, se paró Abdul-Wahid, es un personaje de los omeyas, hízole sentar cerca de su persona como para manifestar su reconocimiento por los beneficios que le debían los abasíes, y comenzó a hablarle de este asunto y a mostrársele de muy buen ánimo. Esto es un suceso también del que encontramos muchos paralelismos en la historia, en el que pues habrían invitado a los principales personajes entre los omeyas a reunirse con él, prometiéndoles el amán, una amnistía, ¿vale? Entonces habrían llegado, creo que era hasta 80, a ver, en este caso al Safá. Aquí hay una errata, se refiere a Abdalá, el hermano de al-Safá. Y bueno, como bien dice aquí, pues les hizo entrar, y al que parecía el jefe o uno de los más importantes, le hizo sentar a su lado, ¿vale? En tanto permanecían de pie guardias armados con mazas de hierro, y habiéndoles hecho una señal, dijo: derribad sus cabezas. Al momento fueron muertos a golpes de maza. Después dijo Abdul-Wahid, o sea, este líder de los omeyas: no es razón para que tú sobrevivas a los tuyos y a tu poder, mas te concedo que mueras a espada. Y dada la orden, fue decapitado, ¿vale? Vemos que, según nos cuentan esta crónica, los omeyas fueron masacrados un poco a traición. Esto podríamos decir que fue una invención para darle más tragedia a los omeyas, pero es curioso porque aparece mencionado este suceso en la historia de Al-Tabari. Al-Tabari fue un famoso historiador abasí que vivió entre los siglos 9 y 10. Entonces, si aparece mencionado por este historiador, pues bueno, para tenerlo en cuenta, ¿vale? Vemos que Abderramán, después de todo esto, después del suceso de huir de los abasíes, de que su hermano menor muera ahogado en el Éufrates mientras estaban intentando cruzar a nado el río,
tampoco me voy a detener en esto, sí nos hablan de que se reunió con Suliberto Bader, ¿vale? Que traería, este Bader es otra gran figura que habría servido a su abuelo Hisam y que fue como me vaya a permitir el paralelismo, ya que veis ahí de fondo, este Liberto Bader sería una especie de Obi-Wan Kenobi para Abderramán, ya que le sirvió un poco de guía y maestro y durante toda su odisea. Encontramos que después de traerle una gran cantidad de joyas y riquezas de sus hermanas que permanecerían en Palestina, pues atravesarían a través del istmo de Suez hacia la provincia de Ifriquilla, ¿vale? Del norte de África. Aquí probablemente seguirían la ruta que ya estaba establecida para la peregrinación, pero en sentido contrario, y llegarían hasta Barca, ¿vale? En Barca dicen algunos autores que permaneció durante 4 años. Otros autores dicen que esos 4 años los permaneció en Mujila, ¿vale? Cerca de Ceuta. Lo que parece más plausible es que los 4 años fueron los que permaneció en general en el norte de África, ya que él escapa hacia finales del año 750 de Siria y aparece tomando contacto con sus partidarios en Al-Ándalus en torno al año 754-755. Así que parece ser que más bien esos 4 años fueron lo que le costó viajar, atravesar todos estos territorios, ¿vale? Veis que después de Barca fue al actual Kairouan, ¿vale? Aquí ya se tomaría el famoso corredor de Hodna, que además el profesor Eduardo Manzano describe muy bien en su último libro, La corte del califa. Y con este corredor, pues, que es una especie de gran vía que comunicaba las principales ciudades del norte de África ya desde época romana, pues pasaría por Tahart, el actual Tiaret, Bara, donde ya establecería los primeros contactos con las tribus bereberes y luego ya llegaría al territorio de los Nafza. No voy a mencionar todas las vicisitudes del viaje. Sí que es importante que cuando llegó a Kairouan se topó con el gobernador de Ifriquilla, esta era la capital de la provincia, que por entonces era Abderramán ibn Habib. Había sido confirmado en el cargo tras tomarlo por la fuerza por Hisam, al parecer, y en teoría era uno de los sirvientes de los Omeya. Lo que pasa que nos encontramos pues lo que suele suceder, lo que sucedió por ejemplo en Al-Ándalus tras la caída del califato, ¿vale? Al escapar del control de los abasíes, todas estas provincias limítrofes, pues este gobernador estaba un poco, reinando sobre este territorio de forma independiente, ¿vale? Ya se lo tomaba como algo propio, ¿vale? Se habla incluso se refieren en muchos libros a él como emir, como veremos también en el caso de Yusuf al-Firi. Bueno, como os digo, aquí entra en juego lo de la profecía que hemos comentado antes, ya que se cuenta una historia que había este Abderramán ibn Habib tenía como consejero suyo a un judío que había sido también consejero de Maslama. Recordemos el tío abuelo de Abderramán, el que hablaba de toda esta profecía. Abderramán ibn Habib estaría al tanto de esta profecía gracias a este judío, y además dice que al llamarse Abderramán se había dejado crecer los 2 mechones de pelo para encajar, digamos, en esta profecía, ¿vale? Entonces el judío, por lo visto, se le habría cansado la boca de decirle que por mucho que lo hiciera, pues que no, que él no era el que cumplía los requisitos, ¿vale? Porque la profecía no simplemente decía que aquel que se llamara Abderramán, bueno, esto es más bien conjeturas, aquel que se llamara Abderramán y contara con esos 2 mechones sería el que gobernaría en Occidente, sin
concretar si se refería al norte de África o al Andalus, ¿vale? Entonces, pues al aparecer Abderramán, pues lo vería como una amenaza e intentaría asesinarlo. Parece ser, lo más probable es que más bien este Abderramán ibn Habib, al recibir a muchos de los omeyas huidos, no solo a Abderramán, como veremos un poco más adelante, sí que vería seguramente, como es lógico, amenazada su posición. Hay que tener en cuenta que de ser un gobernador no emparentado con la nobleza, sino uno de los sirios del Yund, del ejército, ¿vale? Que pasó a sofocar la rebelión bereber, pues de repente se ve rodeado de un montón de nobles omeyas que pueden poner en peligro su posición, ¿vale? Entonces, probable que este fuera el motivo de que emprendiera este tipo de acciones contra Abderramán, y fue lo que lo obligó a refugiarse con los bereberes, ¿vale? ¿Y por qué a los nazas? Pues simplemente, como hemos visto antes, porque los nazas era la tribu a la que pertenecía su madre. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la sociedad bereber era más bien matriarcal en ese sentido, tú al ser hijo de una bereber, también legítimamente tú puedes considerarte parte de esa tribu, pues Abderramán sería acogido favorablemente, independientemente de las luchas territoriales o las rencillas territoriales que tuvieran los bereberes, ¿vale? Luego vemos que tras reunir algunos partidarios entre los nazas, viaja al norte, se topa con algunos zanatas y acaba en Mujila, ¿vale? Donde se terminan de unir algunos partidarios bereberes. Dicen que en total reunió unos 100, y que fue cuando se puso en contacto con sus partidarios en Al-Ándalus. Una pequeña mención simplemente, volviendo al punto en el que se refería, o el que consideramos a Abderramán como el último heredero o el último superviviente de la dinastía omeya, vemos que no es así, ya que encontramos menciones directas en algunos cronistas a otros príncipes omeyas. Por ejemplo, los que más se repiten, tanto en el Akbar Mahmud como en el Al-Kamil al-Tarikh, vemos que Al-Así y Musa, o Abd al-Mu'in, aparecen referidos en el episodio de Kairouan. De hecho, son capturados y asesinados por Abderramán ibn Habib como hijos de Al-Walid. De Al-Walid me refiero el último Al-Walid, ¿vale? El que ponían como disoluto y demás. Vemos que son hijos, por lo tanto, descendientes directos de uno de los últimos califas. Por lo tanto, si nos ponemos estrictos, sería unos candidatos más cercanos a los antiguos califas para ocupar un puesto de importancia, ¿vale? Luego también se mencionan a Chosai ibn Abdelaziz y Abdelmalik ibn Umar, que estos serían hijos de Marwan, el fundador de la dinastía. Estamos hablando de la dinastía marwaní, por lo tanto también son personajes con un gran ascendente, ¿vale? Y luego también nos encontramos que en Al-Ándalus Abderramán se encuentra con Abu Sulaymán Habib ibn Abdelmalik ibn Amer, que sería el nieto de Abdelmalik, ¿vale? De Abdelmalik, el padre de Hisam. Por lo tanto, vemos que ni mucho menos Abderramán era el más, o ni el único de los príncipes omeyas supervivientes, ¿vale? Simplemente en Al-Ándalus, es que esto da también para otro libro, pero ¿cuál es la situación en que se encuentra Abderramán cuando establece contacto con sus aliados o sus potenciales aliados en Al-Ándalus? Pues bueno, vemos que Al-Ándalus acaba de salir de la rebelión bereber gracias a la llegada de las tropas sirias que han sido vencidas, derrotadas en África, y que tras reprimir la rebelión bereber toman el poder, pero según las crónicas pues empiezan a cometer ciertos abusos, y el rechazo general hace que un gobernador elegido, traído desde África, que se llama Abul-Hatar, tome el poder. A este Abul-Hatar se opone uno de los principales líderes qaisíes de una de las grandes tribus sirias, que se llama Al-Sumail,
Y bueno, sin entrar mucho en detalles, Al-Sumail consigue colocar en el poder a alguien a quien maneja a su antojo, Yusuf al-Firi, que además es primo de Abderrahman ibn Habib, del gobernador del norte de África. Y bueno, digamos que entre los dos pues empiezan a manejar la política en Al-Ándalus y aprovechan, al igual que ocurre en África, la situación en Oriente pues para empezar a gobernar el país de una manera un tanto independiente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Al-Sumail junto con Yusuf al-Firi pues tras un montón de sucesos, y por resumir y por no entrar en demasiados detalles, digamos, terminan de alimentar o reavivan las antiguas rivalidades entre yemeníes y caisíes, las antiguas rivalidades tribales, y los sirios de Al-Ándalus pues se dividen, ¿vale? Si bien no llegan a mantener una guerra totalmente abierta, sí que hay episodios violentos y de enfrentamientos directos que, bueno, que de los que Abderrahman evidentemente saca partido, ya que cuando envía a Badr a Torrox, que es la sede del principal líder yemení de Al-Ándalus, de Abu Udman, pues se encuentra que muchos de los antiguos abanderados de los omeyas en su pasado sirio, en el pasado en Siria de este ejército, pues son, como digo, yemeníes y pues no tardan en unirse a la causa de Abderrahman. Evidentemente no es que sean fieles o no parece que se trate de un tema de fidelidad, sino que evidentemente para imponerse a los caisíes y como causa, una figura como un príncipe omeya, pues evidentemente les daba bastante legitimidad, ¿vale? Al final, Abderrahman desembarca en Al-Ándalus, ¿vale? En el episodio que todos conocemos, en Archidona, en Almuñeca, ¿vale? Y tras reunirse con sus partidarios, incluso sumar más partidarios a su causa de elementos caisíes que estaban en contra de Al-Sumail por temas más internos, pues y junto a los bereberes que trae consigo, pues consigue formar un ejército bastante importante, ¿vale? Rechaza evidentemente Yusuf al-Firi y Al-Sumail cuando se enteran de la llegada de Abderrahman, intentan congraciarse con él, le ofrece el valí de Al-Ándalus, Yusuf le ofrece en matrimonio a su hija, en fin, le ofrece un trato bastante favorable. No obstante, pues bueno, lo rechazaría y con todo ese gran ejército detrás es proclamado emir de Al-Ándalus el 8 de marzo del 756 en la Musalla, en el oratorio al aire libre de Archidona, ¿vale? Hay que decir que todavía no ha vencido a Yusuf al-Firi, sino de forma simbólica se le ha declarado emir de Al-Ándalus. Digo simbólica porque, como veis ahí, el primero de Shawwal del año 138, el primero de Shawwal es el primer día, la primera noche que ocurre tras el último día de Ramadán. Por lo tanto, es la Pascua, como veis ahí, de Fitr, y que se correspondería con la ruptura del ayuno, una de las fiestas más importantes del Islam, ¿vale? Luego, después de esto, simplemente, pues bueno, la historia ya es más conocida, con este gran ejército de seguramente en torno a, bueno, algunas fuentes hablan de 20.000, ya sabéis que hay que cogerlo con pinzas y que, como decía algún autor célebre, esto en la historia medieval andalusí hay que dividir siempre entre 10, ¿vale? Lo único que sabemos es que tendría en torno a unos 100 bereberes, los yemeníes y demás aportarían unos 500, es posible que fueran efectivamente unos 2.000, pues se enfrentaría finalmente a Yusuf al-Firi, vencería y fundaría el emirato de Al-Ándalus, ¿vale? Simplemente como conclusión, ya que una lástima que a pesar de que no me he detenido demasiado en los detalles, esto se ha alargado bastante, pero como conclusión, pues bueno, volviendo a la diapositiva en la que hablaba de esos 5 puntos en los que se apoyaba la historia de Abderrahman, ¿vale? Vemos que predestinado a gobernar,
predestinado a gobernar, bueno, vemos que no existe, o sea, que esta profecía de la que hablamos, pues bueno, tiene bastantes elementos literarios posteriores, posiblemente cuente con mucho elemento literario posterior. Cuando se habla de heredero legítimo, vemos también que la línea sucesoria se alejó bastante de él antes, 7 años antes del triunfo de los abasíes. No obstante, sí que es verdad que descendía del último gran califa o bien considerado, y además contaba con la figura de su padre como gran héroe del ejército sirio. Por lo tanto, es posible que de entre todos los príncipes omeya fuera uno de los mejor considerados, ya que, bueno, en fin, tenemos a Al-Aziz y a Musa, que eran efectivamente hijos de califa, pero claro, este califa era Al-Walid, y ya sabéis que ya hemos visto que no tenía muy buena prensa. Último superviviente de la familia omeya, ya hemos visto que no, que sobrevivieron bastante, ¿vale? Y además bastante bien situados, no solo cerca de los últimos omeyas, sino incluso emparentados directamente con los grandes omeyas, en este caso, por ejemplo, el fundador de la dinastía Marwaní, o incluso con el califa que dio o que fue padre de 4 de los grandes califas de esta época de expansión del califato omeya, ¿vale? Liderazgo indiscutible. Bueno, hay que tener en cuenta que no es que todos estos abanderados de los omeyas que habían al Andalus sintieran posiblemente un gran respeto o una gran devoción por la familia omeya, sino hay que tener en cuenta que la guerra que se desarrolló, la corta guerra que se desarrolló en Al-Ándalus con la llegada de Rahman, se debió más a un enfrentamiento previo entre las tribus sirias. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que una figura como un príncipe omeya otorga bastante legitimidad a uno de los bandos, en este caso a los yemeníes y algunos elementos caisíes descontentos. Vamos, lo que tienen en común es el rechazo al gobierno en la sombra de Al-Sumail, ¿vale? De este líder caisí. Por lo tanto, es mucho más fácil establecerse en el poder cuando tu abanderado, en este caso Abderramán, no se trata de un elemento de tu tribu. De hecho, Abderramán en todo caso era caisí, Quraisí, sino que este Abderramán lo que te da es cierta legitimidad, pues, para gobernar, como decía en El Señor de Anillos, para gobernarlos a todos, ¿vale? Y luego la independencia de Al-Ándalus. Hemos visto que la historia no es como muchos la conocen, o se habla de ella de forma así genérica, en el que llegó a derramar y creó un país independiente. Vemos que ya desde los últimos valíes de Al-Ándalus, al igual que ocurrió en África, pues Abderramán lo que hace, se encuentra un país, un territorio, ya que que ha roto su vínculo con el califato oriental. Hay que tener en cuenta que aparte de la revolución bereber, nos encontramos con el golpe de estado de los abasíes, y que por tanto esa falta de control sobre los territorios limítrofes pues permite que los gobernadores regionales pues gobiernen a su antojo. De hecho, encontramos, sin entrar en demasiados detalles, que los últimos valíes de África y de Al-Ándalus tomaron el poder por la fuerza y buscaron cierta confirmación por parte de los califas. De hecho, el caso de Yusuf al-Firi, por ejemplo, quien le dio la confirmación fue su propio primo, en el valí de África. En fin, que lo que vemos es que ya estos territorios se están comportando de forma independiente. Por lo tanto, lo que se encontró ante Rahman en Al-Ándalus fue un territorio ya independiente, y lo único que hizo fue tomarlo como suyo, y con el discurso de que, bueno, esos eran territorios que habían pertenecido a su abuelo, y que, bueno, que él era el legítimo emir, como digo, apoyado por elementos del antiguo ejército sirio, ¿vale? Y bueno, me da
un poco de apuro porque, en fin, es un tema que me lleva ocupando los 2 últimos años de mi vida y me gustaría extenderme más. Pero claro, aún sin extenderme y pasando por encima, pues casi llevo 1 hora aquí hablando y no es cuestión. Sí que me gustaría recomendaros, como decían en el colegio, de esa página de los libros que nunca leíamos que ponía para saber más. Pues en este caso, para saber más, os recomiendo que sigáis el trabajo que ha hecho el profesor Eduardo Manzano en cuanto a este periodo de la historia. Tiene un montón de artículos escritos sobre el periodo anterior al Emirato Andalusí, y sobre todo dedica gran parte de su trabajo a estos elementos sirios del ejército y a esta parte de la historia. Y además, gracias a este trabajo, pues he podido desarrollar yo el mío, y desde aquí quiero agradecer, pues bueno, que figuras como él se dediquen no solo a la investigación, sino a la difusión histórica, ¿vale? Cualquier libro que veáis sobre él, como el de Emires y Califas o el último de la corte del califa, es muy recomendable, ya que no es tan arduo como la pura investigación, sino que él es de los pocos autores que tienen ese puente entre la investigación más puntera y el gran público. Entonces, bueno, simplemente concluir con esto y agradeceros a todos vuestra atención. Y nada, espero que haya servido un poco para arrojar algo de luz, o por lo menos para organizar un poco la información que tenemos sobre Abderramán. Primero, y nada, animaros a seguir las actividades de Casa Árabe, que siempre son muy interesantes e ilustrativas, y espero que pronto pueda volver a colaborar con esta entidad, y que bueno, simplemente pues agradeceros otra vez de nuevo a todos la escucha, agradecer a Javier Rosón esta oportunidad, y nada, sin más, pues despedirme y hasta la próxima.